En México es obligado detenernos en un proceso que ha tenido lugar en los últimos años y que ahora estamos en un momento clave para ver su instrumentación, la operatividad de reformas constitucionales de gran calado en nuestro país. En este caso, con la creación de lo que será una Fiscalía General en México que sustituirá a la Procuraduría General de la República. Ese tránsito fundamental para México, fundamental para la impartición de justicia, bueno, pues está en un momento muy importante. Y por eso nos detenemos en un seminario internacional que se ha organizado en nuestro país en estos días, un seminario que han titulado #Fiscalía que sirva, lo cual desde luego es altamente sugerente. La Fiscalía que México necesita, reflexiones sobre la experiencia latinoamericana para el diseño de la nueva Fiscalía General de la Nación. Se juega muchísimo en México con este tema. Yo por eso agradezco mucho a dos de los participantes en este seminario internacional, un seminario de muy alto nivel que ha convocado a gente de toda América Latina y desde luego de México para escuchar las experiencias directas que se han tenido en la región sobre este tema de la creación de fiscalías generales para la nación, como es el caso mexicano. Le agradezco mucho a dos de los especialistas, expertos que aceptaron acudir a México para este encuentro internacional, que estén aquí en CNN para hablar de ello. Se han dado un tiempito, un espacio en este encuentro para venir a este programa y compartir precisamente los ejes principales de lo que México y los mexicanos deberíamos estar viendo ahora, antes de que se nombre a un fiscal para los próximos 9 años en nuestro país. Hoy tenemos un nombramiento altamente polémico del actual Procurador General de la República, polémico por la rapidez y la forma en que fue nombrado el actual Procurador General de la República. Bueno, están aquí Marco Fandiño, que forma parte del Centro de Justicia para las Américas de la Organización de Estados Americanos. Marco, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carmen. Bienvenido, Marco. Gonzalo Rúa, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales del INECIP en Argentina. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bienvenido, Gonzalo, a los dos, gracias. Bueno, estamos viendo cómo está esto en México y la verdad que este seminario viene muy bien, es muy oportuno y muy importante en México. ¿Qué debe hacer México y qué no debe hacer México? Sería, Marco, para empezar, la pregunta con esta fiscalía que ya está establecida en una reforma constitucional. Este cambio en el sistema penal en México hacia los juicios orales, un sistema acusatorio en el cual creamos una fiscalía para que se encargue de acusar y de investigar los delitos, ya se ha implementado en otros países. Y tenemos ejemplos de países en los cuales esta figura de fiscal general de la República se fue creada como una organización independiente y con un fiscal autónomo. Esto generó que muchos países hayan podido llevar adelante persecución en delitos de especial importancia y gravedad. Hablo de casos de narcotráfico, de corrupción, de crimen organizado. El ejemplo más paradigmático lo tenemos, por ejemplo, en Guatemala. La fiscal Thelma Aldana consiguió incluso meter en prisión preventiva al actual presidente de la República. En el otro lado tenemos el ejemplo de aquellos países en los cuales las fiscalías han sido cooptadas por el poder político. En esos casos lo que tenemos son grandes niveles e índices de impunidad. México está en el momento de decidir por cuál de los dos caminos opta. ¿Qué debe hacer México y qué no debe hacer México en momento clave? Antes de que se nombre a un fiscal general, antes de que ocurra, debemos tener presente qué cosas. México buscó bajo ese modelo, al igual que los países de América Latina, porque la verdad es que de México hacia el Cono Sur todos los países han reconocido que el sistema anterior de justicia que tenían era un sistema secreto, ritual, que no procesaba ni permitía tomar decisiones de seguridad. Con el traspaso hacia ese modelo, México toma una decisión muy importante de persecución penal, donde el procurador es una de las personas que empieza a tener un poder político muy fuerte. Es quien lleva adelante de manera protagónica una persecución penal estratégica, una política criminal. Por eso, todos los países de la región han decidido que
el fijar quién va a ser el titular del Ministerio Público Fiscal, en este caso de la Fiscalía General de la República, es una decisión sumamente trascendente, donde se requiere, por valores de democracia, de valores republicanos y de publicidad de los actos en líneas generales, tomar una decisión muy consciente donde uno tiene que verificar quién es la persona que se va a presentar, cuáles son sus antecedentes, cuál es el plan de política criminal. México está en una situación realmente muy compleja en varias áreas de seguridad. Veíamos en la actividad que estamos realizando que tiene datos que son realmente llamativos, por definirlo de alguna manera. Por un lado, es uno de los países que tiene una de las más altas tasas de impunidad, tiene un gran problema de corrupción, dicho por estudios, no es que lo estoy diciendo yo desde afuera, sino que lo venimos viendo incluso trabajando en toda la región de América Latina, y tiene una policía muy fuerte, donde el 97% de los casos se inician por una detención en flagrancia. Revertir esta situación y tomar decisiones, que es lo que le preocupa a la gente lo que quiere es tener seguridad. Y para tener seguridad no se puede trabajar con viejos esquemas. Es necesario quitar del poder y de la situación los viejos modelos que quieren enquistarse nuevamente. Entonces lo que necesita México hoy es una discusión republicana y transparente de quién tiene que ser quien esté a cargo de esta institución y cuáles son concretamente sus planes objetivos de política criminal. Es de llamar la atención que el Congreso mexicano haya hecho un nombramiento casi de trámite en pocos minutos, sin un riguroso examen de quién estaba enfrente para asumir una responsabilidad tan alta. Como procurador, me quiero imaginar cuando se nombre a la Fiscalía o cuando se deje a este último procurador y se interprete un transitorio y se deje al último procurador como el primer fiscal. Déjenme, Marco Gonzalo, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Me quedo con lo que dices, Gonzalo. Aquí debe haber una discusión republicana en serio. Volvemos. Exactamente, Marco Gonzalo, regresamos hablando de lo importante que es este tema para México, como lo ha sido para todos los países que han dado el paso de crear este tipo de figuras de fiscalías generales para la nación. Bueno, Gonzalo, que has hecho estos estudios comparados en ciencias penales y sociales, nos dejas esta frase de aquí debe haber una discusión republicana. Y bueno, en broma y en serio, la verdad que lo último que vimos en el Congreso no alcanza la categoría de republicano y los medios y la sociedad tienen que exigirle a quienes van a tomar esta decisión que lo hagan en serio. ¿Cómo ha sido en otros países? Hagamos este ejercicio. ¿Qué pasa cuando un país dice vamos a nombrar una fiscalía general a dotar de autonomía, que es el gran tema, a dotar de autonomía y sustraer del circuito de influencia de la política a la actuación del Ministerio Público? Ese es el gran asunto que México está por dar el paso. ¿Cómo ha sido en otros lugares? Al tratarse de una institución sumamente importante, se le garantiza al jefe de esa institución, al fiscal general de la Nación, una serie de inmunidades. La principal es la duración del mandato. En este caso, en México, el próximo fiscal general de la República va a tener un mandato de 9 años. Esto tiene el objetivo de que pueda superar el mandato de un poder ejecutivo y que, por lo tanto, no quede ligado al mandato de un ejecutivo. Mandato y medio en el caso mexicano. Mandato y medio en el caso mexicano. ¿Qué sucede? Como le vamos a dar tanto poder a esta figura autónoma, también es importante que exista un sistema de pesos y contrapesos a la hora de decidir cómo nombramos a esta persona que va a tener tanto poder. Por lo tanto, uno de los sistemas más comunes es tener un sistema en el cual el Ejecutivo envía una propuesta y el Congreso y el Senado hacen un proceso de filtro, debate y depuración para tener un buen candidato. Lo que sucede, que hemos visto en México, es que parece ser que el Congreso y el Senado no se han dado el tiempo ni el fondo para poder discutir eso. Una de las principales debates que se suele dar tiene que ver con que un grupo de candidatos pueda presentar su plan estratégico. Uno puede tener el énfasis en crimen organizado. Otro, por ejemplo, puede ofrecerle a la ciudadanía un plan especializado contra la corrupción. Y entonces, en los órganos de toma de decisiones se debe producir un debate acerca de cuál de los candidatos nos quedamos. En el caso de México, parece ser que no está claro cuál va a ser el plan de este futuro fiscal. Bueno, sí, hay un procedimiento bastante sofisticado, por cierto, ya está establecido en la legislación correspondiente. Aquí el tema, me parece, ya no es tanto lo que va a pasar 9 años después.
con el primer nombramiento del segundo fiscal general. Exacto. Estamos en este momento atrapados, no en cómo va a ser esto, que está bastante riguroso me parece. El tema es ahora, ¿cómo observar el procedimiento de pasar de Procurador General de la República a Fiscal General de Nación? Ese tránsito, bueno, hay un transitorio incluso, sí, ¿no? Un transitorio que indica precisamente que este último nombramiento, donde el presidente de la República efectivamente le pone a consideración del Congreso esta propuesta, que es lo que ha ocurrido ahora, ha sucedido. No queda claro si habrá algún giro y este procurador actual no será el último procurador o primer fiscal y habrá otro nombramiento, eso no lo sabemos. Ese es el gran tema ahora. Si la idoneidad del nombramiento actual hace imaginable que sea el futuro fiscal. Creo que quedó bastante corto el Congreso en discutir si era idóneo el actual procurador. La Constitución es muy clara, la Constitución mexicana, al establecer una serie de requisitos para ser procurador. Yo creo que cualquier procedimiento, por más que esté amparado por un proyecto de ley o por una cláusula transitoria, que pretenda evitar ese paso de opinión pública, debate público, debate social y debate de política criminal, y que pretenda, en vez de ese modelo, un modelo en el cual en menos de 1 hora, 2 horas se pueda aprobar un proyecto sin tener una clara conciencia, es un modelo que lo que está haciendo es fraguando la Constitución. No hay otra interpretación posible. Esta designación... que está contra la Constitución, digamos, la Constitución en su manda... Claro, pero en su manda en el artículo 102 establece un mecanismo muy claro de designación. Toda interpretación de cláusulas transitorias o de leyes que son infraconstitucionales, que se aparte notoriamente de ese procedimiento republicano, es una norma que está fraguando la interpretación constitucional y es una norma que debe ser aborrecida por cualquier persona que considere que la Carta Magna es la que nos fija los principios. Pero incluso más allá de personalismos, porque acá no estamos hablando de, o en lo personal no quiero hablar de un candidato en el cual yo en lo personal no lo conozco. Lo que sí creo, y esto es muy importante, es que la persona, como decía Marco, que va a tener un enorme protagonismo en decisiones de política criminal, en qué es lo que va a investigar, qué es lo que no va a investigar, no puede ser dejado a la suerte de un Congreso sin un debate previo, porque la propia Constitución fijó ese límite. Es el juego de los pesos y contrapesos, ¿no? Así como al procurador se le va a reconocer un enorme poder en política criminal, se le ponen determinados requisitos como ser quién es esta persona, qué plan político tiene. El procurador va a decidir en muchos casos qué casos directamente van a ser archivados y cuáles no. Y no solo eso, el traspaso de lo que es la Procuraduría General, eventualmente de la República, la Fiscalía General de la República, también tiene un enorme debate más allá del candidato. ¿Qué va a pasar con los fiscales que actualmente integran la Procuraduría, con el personal, con las decisiones que se van tomando? Todas estas decisiones, la historia latinoamericana nos mostró en estos 20, 30 años de proceso de reforma, que los cambios no son normativos. Uno puede cambiar una norma y las prácticas van a quedar igual. Entonces hay que tener mucho cuidado con el comienzo de una Fiscalía General con los viejos sesgos del modelo secreto, inquisitivo, donde el poder se oculta detrás del ropaje de todos los funcionarios y uno no logra entender, uno sí entiende, pero ve que las causas no caminan. Entonces, por eso es muy importante, creo que México está en un momento crucial de debate sobre los próximos 9 años, que no es poco. ¿Qué decir de un procedimiento que da idea de que la clase política, por llamar genéricamente al asunto, al final ve con complacencia un tipo de nombramiento y no hay mecanismos legales para que se incorporen voces distintas para decidir quién debe ser el próximo fiscal general de la Nación, voces distintas de la academia, voces distintas del colegio de abogados, de la barra de abogados, de penalistas, otros elementos de contrapeso en el análisis y la decisión.
¿Cómo han hecho en otros lugares? ¿Solo decide el presidente del Congreso o se amplía la baraja para que sea todavía más rigurosa la selección? Existen diversas modalidades. Un ejemplo bastante referente en América Latina es el caso de Guatemala. Ante una situación de debilidad... ¿Qué pasa Guatemala? Impresionante. Sí, en una situación de debilidad institucional bastante importante y de desconfianza a los poderes del Estado en esta labor de control a la Fiscalía, se crearon comisiones de postulación. Estas comisiones, por un lado, tienen un procedimiento completamente público. Es un procedimiento que es auditado por la sociedad, por los medios, por las organizaciones de la sociedad civil y en el cual además lo integran unas comisiones, por un lado, decanos de facultades de Derecho, representantes de los colegios de abogados, representantes del Poder Judicial, y en este proceso de debate se hacen una serie de debates focalizados por tema. En primer lugar, la integridad del candidato. Por otro lado, cuál es la capacidad, los méritos de este candidato. Y así se van haciendo una serie de filtros, una serie de puntajes y de votaciones que en todo momento son auditados por la opinión pública. A pesar de ello, este es un sistema muy plural, muy complejo, pero que también así es posible que sea termine influenciado por determinado grupo, determinado interés. Pero por regla general los modelos tienen que ver con repartir el poder. Un caso que se utiliza en Chile, por ejemplo, tiene que ver con limitar el poder que se le da al fiscal general. En ese caso se nombra a un fiscal en cada una de las regiones del país, que serían los estados en México, con la idea de que el poder no esté tan concentrado, sino que exista una división con pares de este fiscal que puedan de alguna forma controlar este inmenso poder. El tema aquí es cómo logramos que estos 9 años se transiten bien, es decir, que el nombramiento del primer fiscal, que ese es el gran tema para México hoy, creo que no tanto, porque el andamiaje está bastante amplio al respecto, una vez que ya esté hecha de andar la fiscalía, pero este es el momento donde requeriríamos más luz de qué no debería hacerse para el nombramiento que transite de Procuraduría a primer fiscal. Después de la pausa regresamos en la parte final. Se nos acabó el tiempo. Marco Fandiño, Gonzalo Rúa, a los dos gracias por estar aquí. Nos quedan 5 minutos y yo les pido que pongamos el foco precisamente en el momento que vive México. A reserva de seguir analizando lo que vendrá con la Fiscalía General 9 años después de que venga el primer fiscal, una reflexión obligada en este tránsito de la Procuraduría General de la República a primer fiscalía, entendiendo que estamos en algo que si no se hace bien, que si no se da un buen primer paso, pues quién sabe qué pase 9 años después. ¿Qué dirías, Marco, para cerrar? Cuando estamos pensando en el nombramiento de una autoridad pública con el nivel de facultades que va a tener el futuro fiscal general de la República, no solamente tenemos que pensar en tener un perfil que sea idóneo, que reúna las condiciones mínimas para ese cargo, sino además debe también aparentar esa idoneidad. Por lo tanto, es muy importante que desde... Ser y parecer. Ser y parecer, efectivamente. No solo parecer. Es un mensaje muy grande, hay que serlo también. Pero es importante que exista por lo menos un esfuerzo de que este proceso se realice de la forma más transparente posible. Esta disposición transitoria que hace que el procurador automáticamente se convierta en fiscal es, como decía Gonzalo con anterioridad, totalmente contradictoria con el régimen constitucional actual. Y por lo tanto supondría una gran excepción que no tendría consecuencias solamente en el día de hoy, sino que podría garantizar que durante los próximos 9 años una institución con esta gran cantidad de poder pudiese finalmente no llevar adelante su importante legado. ¿Cómo cerrarías, Gonzalo? Yo diría que México decidió por la Constitución la autonomía del Ministerio Público y esta autonomía no la está respetando con este modelo. El modelo que la vieja receta que utilizó México ha demostrado ser absolutamente ineficaz para la persecución de hechos complejos e incluso para la persecución de hechos simples. Pretender utilizar esas viejas recetas es volver a enquistar en el poder esas viejas formas de trabajo y lo que necesita México es controles exhaustivos para la política criminal. Controles exhaustivos para la política criminal, sin la menor duda. Viene aquí una serie de puntos clave, permítanme en estos últimos minutos leerlos al auditorio. Elementos para un perfil de fiscal o procurador general, bueno, aunque parezcan obvios, pero son los fundamentales. Claro.
reconocida honorabilidad, conocimiento legal sobresaliente, independencia e imparcialidad, experiencia y conocimiento del sistema de justicia penal, compromiso con los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, transparencia en la actuación funcional, capacidad de interlocución con otros actores y usuarios del sistema, conocimiento de los principales desafíos institucionales del sistema de procuración de justicia. Todo esto lo pueden ver ustedes, por supuesto, en Twitter y en Facebook y en la página correspondiente de DPLF, que es esta organización que organiza, parte de los que organizan este encuentro internacional. Puntos mínimos para construir una fiscalía que sirva también están ahí. Y bueno, este tema de la independencia, pues ciertamente no es deseable que alguien tan cercano a quien sea ejecutivo en ese momento del país sea el futuro fiscal. Alguien tan directamente relacionado en lo personal o profesional no parece ser el mejor perfil, porque la señal que se manda es un nombramiento para proteger razones políticas, y creo que ese es precisamente parte del debate que México no ha tenido con suficiencia, y que ustedes al llegar a México, bueno, inyectan el ánimo de que así sea en estas fechas en las que se ha nombrado un procurador, y bien a bien se entra a diseñar la ley correspondiente para aplicar la reforma constitucional. ¿Alguna sugerencia en términos de la ley correspondiente para aplicar una reforma constitucional en este momento para México? Bueno, hablar del debate que tiene que tener el candidato, hablar de evaluación, presentación de un plan concreto de política criminal y la necesidad de evaluarlo. Digamos, es muy importante no solo un plan de política criminal, establecerlo, sino que sea bien concreto. ¿Cuántos son los homicidios en México? ¿Cuánto es lo que propone que se pueden reducir con determinadas políticas de persecución? ¿Cómo atacar el narcotráfico? Estas decisiones tienen que estar en un plan concreto. Ese plan tiene que tener objetivos y evaluación periódica anual. Sin esto, México va a estar demostrando que no tiene la adultez suficiente en valores democráticos. Creo que es el momento para dar ese paso, de mayor transparencia en la función pública. ¿Cuánto se tarda normalmente un congreso o un mecanismo para nombrar un fiscal general? Esto por regla general es un procedimiento largo. Largo. Decir, no es un procedimiento... 45 minutos es poco, ¿verdad? No. Suponemos que no. Yo creo que no es nada. Parecía ser que ni siquiera se puede presentar los antecedentes de un buen candidato en 45 minutos. 3 meses sería un plazo razonable y de ahí podría estar... Con varios vistos, con la integración de diversos actores, de diversos operadores del sistema, de diversos organismos, instituciones que estén involucradas, y además estos puntos que tú conversabas son puntos que dan para mucho debate, es decir, la idoneidad de un candidato. Recordemos que cuando se nombra a una autoridad de estas características, se suele decir que su principal función es el deber de ingratitud, es decir, del día de mañana poder ser ingrato con aquel que lo ha nombrado. Entonces yo creo que solamente este punto... Qué concepto fantástico. El deber de ingratitud, claro. Sí. Te nombran, pero no dependes de quien te nombró. Exactamente. Tienes autonomía plena al momento de tu nombramiento. Exactamente. Muchas gracias por nombrarme, pero no le debo nada. Exactamente. Entonces son puntos en los cuales es un espacio enorme de debate y que por lo tanto mínimo 3 meses hasta 1 año pudiesen estar debatiendo acerca del perfil necesario, ya que no olvidemos que esta decisión va a marcar el futuro de México en los próximos 9 años. Marco, Gonzalo, a los dos gracias por estar en México, en este seminario internacional que tiene lugar en nuestro país, y que se den este tiempo para transportar a este programa un pedazo de este debate tan importante sin duda para México y para la región. Gracias, a los dos por estar aquí, bienvenidos a México, y bueno, estaremos siguiendo muy de cerca lo que otros expertos como ustedes están compartiendo con nuestro país en este encuentro #Fiscalía que Sirva, organizado para discutir precisamente aquí en la Ciudad de México algo tan trascendente. Gracias a los dos y a usted gracias que nos permitió acompañarle. Buenas noches, hasta mañana.